Otro desglose de iluminación, esta vez el cortometraje que esté a punto de salir, que hace ya tiempo hice un making of sobre él, quizá hace como 3 meses, porque este cortometraje grabamos el final hace un mes, pero el principio del cortometraje, los que habéis visto ese vídeo, pues os puede sonar un poco, se grabó como hace unos 6 meses o así, pero nos quedaba como si dijéramos el punto final, creo que lo mejor del cortometraje. Un cortometraje que para mí me ha hecho mucha ilusión acabarlo porque tiene como 3 partes de iluminación bastante trabajadas a mi entender, aunque algunas son bastante simples, pero visualmente creo que queda muy chulo y el final creo que le da ese punto. Así que ahora vamos a repasar los 3 espacios, que ha habido unas variaciones en cuanto a la luz de cómo se veía en ese momento o cómo creía yo y cómo se ha visto al final. Así que pasamos más o menos escena por escena, aunque son básicamente 3 escenas, y os enseñaré y os diré qué tipo de iluminación había y en qué posición estaba puesta. Básicamente, durante todo el cortometraje, la actriz va a llevar este punto de luz, que nos va a llevar muchas veces a la información. Una simple linterna de LED. Aquí, aunque no lo parezca, porque está trabajado un poco en postproducción, en corrección de color, ya está entrando un poco de luz desde este lateral, que cuando pase algo, que lo veremos en un momento, esto hará que haya mucha más luz, porque si estuviera todo oscuro, quizá no veríamos estos perfiles. Está como hecho a posta, trabajado en clave muy baja. También, justo se ve aquí, tenemos una pequeña barra LED que hace el efecto de flicker fluorescente como cuando ya deja de funcionar, para tener un backlight o una iluminación trasera todo el rato. Vamos a llegar a ese momento que os decía, cuando ella acciona este tuxteno, que es una bombilla creo que de 200, una grande que tenía que ahora ya no funciona, puesta con un dimmer para que se ilumine un poco más toda la escena. Pero tiene un poquito de truco, que es que justo cuando ella acciona esta bombilla, yo voy a subir un poco toda la iluminación. A ver si lo llegáis a ver. No se aprecia porque lo he hecho muy bien. La idea es esa. Creo que se nota un poquito. Seguimos. La luz de la linterna LED. Como siempre os digo, en las gafas y en los ojos podréis ver todas las luces que hay. Aquí vemos marcado como hay una luz por el lateral para que rellene. Para que toda esta luz, aparte de pasar por un plástico, está con un softbox para que sea mucho más suave, para que toda esta luz que viene desde aquí, lo podéis ver en la sombra de la chaqueta, aunque también es el practicable que acaba de encender, que lo vemos aquí, que está rellenando desde abajo de ese color más anaranjado. Tenemos color naranja y color más blanquecino de la otra luz, para que rellene un poco por el lateral. Pero podemos ver los negativos que nos crea en toda esta parte de aquí. Este es un buen punto también para ver todas las luces. Tenemos la luz más blanca que viene desde el lateral, bastante suave, la luz de abajo del tuxteno, villa, que nos está iluminando toda parte de abajo, la misma luz que decía que puede iluminar la pistola, y la luz de la linterna. Lo volvemos a ver claramente como el tuxteno nos hace ya una especie de backlight. La luz de atrás que se ve marcada por aquí en los barrotes ya nos está rellenando toda esta parte de la cara, de la chaqueta incluso, de las manos, de la pistola, y la misma linterna nos está rellenando toda esta parte de aquí, como si fuera 3 puntos de luz. Y ahora, aunque no se vea, sigue funcionando la iluminación trasera de esa, como si fuera un fluorescente que está fallando. Otra vez lo voy parando porque creo que hay frames como muy chulos para que veáis cómo va quedando. Esto lo grabamos todo con Blackmagic y está todo grabado con una Flycam. Lo hicimos todo casi del tirón, con mi compañero haciendo el foco. Nos hicimos como 3 o 4 marcas, lo repetimos como 5 o 6 veces hasta que nos quedó la escena que más nos gustaba. Seguimos teniendo esa luz blanca que viene del lateral con todos los plásticos para que no se vea lo que no queramos que se vea desde la parte que hay detrás. Continuamos con ese tuxteno que nos va a dar un poquito de backlight por aquí, nos va a rellenar aquí. La misma luz blanca nos está rellenando un poco, aunque ya se está quedando atrás, ya viene más como por detrás. Y la misma luz LED de la linterna. El segundo espacio, cambiamos temperaturas de color en cámara para que lo que se veía blanco, vamos a decirle, se viera de este color azul que está entrando por esta persiana de lamas, que luego la veremos marcada en una de las paredes. Tenemos, como siempre, me gusta trabajar con practicables, que nos va a dar ese contraste por temperatura, con un dimmer que nos está rellenando la pared y un poco los plásticos. Bien, podemos comprobar que la misma pistola está cogiendo un poco de luz desde arriba. Luego os enseñaré
otro punto de luz que tenía como para rellenar más el espacio. Esta parte de aquí, para mí muy chula, todo el humo, se están marcando ya las lamas como entra la luz. Ahora mismo podéis ver justo en el ojo, siempre digo gafas y ojos, que tenemos marcado un puntito de luz. Básicamente lo que le dijimos a Liz es que aquí va a haber un espejo y se está rebotando otra vez la luz de la misma linterna. Si veis, incluso aquí tiene la sombra de la mano. Y lo que está haciendo es proyectando luz directamente en un espejo que hay aquí delante para que a ella se le vaya iluminando. Más cerca del espejo lo veréis un poco mejor. Paro muchas veces porque me gusta mucho cómo quedó esta parte de la escena. También es una de las que más trabajé. Y en la que casi estaba basada todo, porque es la primera que creé. Seguimos viendo la entrada de luz, como entra por aquí. Y va a estar marcada quizá un poco más lejos. Tenemos un puntito de luz ya del tuxteno que está rebotando, pero creo que lo más chulo de ver es como la luz cuando impacta en el espejo refleja luego aquí e ilumina todo su rostro. Incluso las gafas, que son de un color como amarillento, le está creando como los dos colores en su piel, y la verdad que me gusta mucho cómo queda esta parte del cortometraje. Básicamente es una linterna LED que está proyectada hacia un espejo. Aquí tenemos también cosas para ver, por ejemplo el practicable, la luz esta vez que viene desde aquí, la luz externa, vamos a decirle que viene desde aquí y es la que ilumina su cara, aunque lo estemos viendo a través del espejo, y luego la misma linterna que rebotada, mira hacia aquí, y va a iluminar un poco su rostro. Nos damos la vuelta y ahora sí que os voy a decir un poco el truquito que había antes para que hubiera un poco más de luz. Podemos ver claramente como la luz que viene de la ventana para hasta aquí y se ve el recorte, es la que ilumina el lateral de su cara. Tenemos incluso el practicable que se ve marcado en las gafas. También la luz que ilumina siempre la pistola. Y para que todo no quedara como tan en penumbra, lo que tenía era aquí arriba el LED RGB que podía ponerlo más o menos a la misma temperatura de la que estaba fuera, y lo que tenía era un rebote hacia el techo mismo o un Porex que lo que me hacía era rellenar y rebotar para que todo esto cogiera como un poquito más de luz y que no estuviera tan apagado, porque si no muchas de las partes se hubieran visto totalmente en negativo. Pero me gustaba ahora tener como esos dos colores y ese toque de contraste, que también, si os fijáis, la luz que viene rebotada de arriba también se está marcando en esta parte de aquí, porque directamente ni es la linterna ni es la luz que pasa por detrás. Este relleno de luz viene desde el techo. Otra parte muy chula, contraste por colores, el tuxteno que le está marcando por detrás, incluso la misma luz que viene de atrás le está haciendo el backlight, haciéndole ese perfil, viene en la mano, la linterna hacia adelante, y como os decía antes, si no tuviéramos ese rebote que venía desde el techo, aquí no tendría luz y vemos que su rostro se ve, si no estaría totalmente en negativo, y más siendo una chica de piel negra, que costaría mucho que se diferenciara o que se vieran. Quizá las gafas sí que se verían, porque aquí estamos viendo un pelín lo que se va a encontrar justo en la gafa, porque tiene un poquito de luz, un amiguito que se va a encontrar, que os enseñaré que también tiene otro puntito de luz. Seguimos, continuamos. Nuestro amiguito de luz, nuestro amiguito tiene luz propia. Eso se reflejaba en la gafa. Aquí vemos marcada la ventana hasta donde llega más o menos y con sus lamas. Esta redonda que vemos aquí grande es la linterna, pero aparte de seguir teniendo ese pequeño rebote que viene desde arriba, teníamos aquí un spot para iluminar toda esta parte para que se viera bien. 60 puntualizando para que se marque todo esto y dé un poquito más de luz en esta escena, porque queríamos remarcar esta pechuga de pollo que hay a la derecha. Y pasamos a lo que es casi la tercera parte, escena final. Tenemos una luz roja que viene desde una cristalera que está en esta parte de aquí, la que ya nos empieza a iluminar algunas partes, como por ejemplo la pistola. Tenemos la referencia, porque no es el mismo espacio, de la luz que venía detrás. Quizá podríamos haber dejado aquí a nuestro amigo con la radio, puede ser, pero pasan unos segundos hasta que llegue aquí. Lo único que quería tener es la referencia que me hiciera de backlight de esta luz azul, ya casi hasta el final, porque aquí lo podemos ver bastante claro. Tenemos la luz roja con lo que os decía, que es la cristalera, está marcada en su gafa. Tenemos marcado las lamas de antes, incluso aquí nos hace un poco de perfil en el arma y en la gafa. Linterna, que nos dará un rollito justo cuando se gire. Y aquí podemos empezar a ver un poco otra vez el tintineo de ese fliqueo de fluorescente cuando está roto, pero esta vez hecho con el LED del principio. La luz de la linterna, como siempre, va iluminando el arma. Tenemos aquí ese backlight o recorte que nos hace la luz de atrás. Tenemos ese rojo que entra por el lateral y tenemos un bonito negativo.
Como os decía al principio, como esto se grabó, todo lo que habéis visto hasta ahora se grabó hace 8 meses. Y este final se ha grabado hace un mes. La linterna LED que nos está iluminando hacia adelante, POV, como si fuera una especie de Call of Duty. En este lateral de la izquierda nos vendrá luego la iluminación. Como está grabado en diferentes partes, os cortaré aquí justo antes de que veáis el final porque no quiero que lo veáis. Entonces, si vais a mi canal de YouTube y hace como 3 meses creé este vídeo. Y básicamente lo que podéis ver es la primera escena sin los plásticos, y ya tengo otros frames que creé en su día, cuando estaba haciendo pruebas de luz, se ven un poco diferentes a lo que es el final. Este vídeo también os dejaré por aquí para que lo veáis si queréis verlo. La parte que decía, la del espejo, bastante diferente, con otras opciones de iluminación para que veáis. Se grabó hace 6 meses eso, yo ya tenía el vídeo y lo subí hace 3 meses. O sea, esto está antes de que lo grabara. O sea, cómo lo tenía pensado y cómo lo acabé grabando. Muy diferente. Este vídeo, aunque tiene 3 meses subido, yo este vídeo puede que lo haya hecho hace 9 meses, porque era cuando estaba preparando la iluminación y no sabía exactamente cómo iba a quedar o cómo lo iba a hacer. Esta es la parte del lavabo. No os preocupéis que si alguien quiere verlo, lo dejaré aquí en las etiquetas o incluso en la caja de comentarios. Lástima que no puedo por tempos subirlo más o menos todo a la vez, porque el cortometraje es lo que más me cuesta por el hecho de quedar con toda la gente, luego el editarlo y luego hacerle la música. Ahora mismo, a día de hoy, 1 de agosto, se va a hacer la música. Tener en cuenta que esto se grabó en enero, la primera parte. Luego, el final lo hemos grabado hace un mes y puede que vosotros el corto lo veáis en un par de semanas. Entonces, making of, que es lo primero, las primeras ideas que tengo las grabo. Bueno, no es making of, es cómo se va a hacer, aunque se llame cómo se hizo. Las primeras ideas que tengo las voy grabando para ver luego cómo queda al final. Luego grabamos lo que es en sí la escena y luego, en muchos, en otros no, grabo o me grabo aquí explicando cómo es la iluminación o de dónde viene, y también para que veáis los cambios de cómo pensaba hacerlo y de cómo se ha hecho al final. Creo que está guay poder ver esos 3 vídeos, que está claro que el chulo es el cortometraje. Estos vídeos podéis ver cómo empiezo a crear la iluminación o a imaginármela, cómo la he acabado y luego os enseño cómo se ha hecho o dónde está colocada esa iluminación. Así que si os gustan este tipo de vídeos, ponedme en los comentarios y seguiré haciendo ese trío cuando haga una escena o un trabajo propio o algo así.